Vamos a pasar a escuchar al señor Andrés del Campo, que va a abordar otro tema también muy importante, que se titula Futuro del regadío a medio plazo. Es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FENACORE. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos. Sí. Bien, yo voy a plantearles un poquito, en fin, si el regadío sirve para algo, si tiene futuro, si merece la pena a nivel nacional, a nivel internacional, en fin, qué se ha hecho o qué falta por hacer. Y después de la intervención tan acertada de César, donde se ha visto claramente, pues nos voy a dar cifras sobre eso. Por eso voy a poner diapositivas que voy a explicar brevemente, en fin, porque ya es la última hora, estamos todos más cansados, pero sí voy a dar datos reales de lo que hay y de lo que se espera que ocurra. Y sobre todo marcaré las diferencias que hay, que son muchísimas, entre la política agraria comunitaria, que va por libre, con relación al regadío, y la política que se debería llevar, que es otra muy diferente. Voy a decir por qué. Entonces, en primer lugar, la siguiente diapositiva, la paso con el... Aquí a la derecha. Bien. Nada, el regadío español ha hecho un gran esfuerzo de una demanda de aproximadamente 4.000 hectómetros cúbicos, que representaba el 80% de los usos de todo el país, brutos, datos de Confederación, que no son los datos reales. Los datos que teníamos que manejar, que deberíamos manejar, son los consumos realmente netos que tenemos en la zona regable, que es un engaño sin querer, porque se dan así, desde el Ministerio de Medio Ambiente, antes de Fomento, y ahora ese nombre tan extraño relacionado con la ecología. Pero que hemos pasado, realmente los consumos netos son del orden ahora mismo de 15.000 hectómetros cúbicos. O sea que se ha hecho un esfuerzo muy grande de modernización, representamos del orden del 63% de los consumos netos reales, o sea, sí se consume menos, bastante, ahora lo veremos con la modernización. Y en España el regadío ocupa solo el 15% de la superficie agraria útil, solo el 15%, y produce ya más del 65% de la producción final agraria. Pensar, ocupando muy poco territorio, se produce mucho más. A nivel mundial, ocupa el 20% aproximadamente de la superficie mundial agraria y produce del orden del 40 y tantos % de la producción total mundial. O sea que la eficiencia de nuestro regadío es muy superior a la media internacional o mundial. La inversión en modernización que se ha hecho ha sido muy fuerte, entre agricultores y administraciones, cerca de 5.000 millones de euros. Para atrás. Ya. Bien, el esfuerzo que se ha hecho ha sido, fíjense lo que había. Antes del año 2000, esto es como una fotografía del regadío antes del año 2000, la última decena del siglo pasado y actualmente. El riego por gravedad representaba el 59% del riego total, que es la primera columna que está en color naranja. Alrededor de 2 millones de hectáreas había de riego de gravedad. De aspersión sobre 800.000 hectáreas, que representaba el 24%, localizado no llegaba a 600.000, que era un 17%, y comparado con el 2017, datos de diciembre, pues hemos pasado de ese riego de gravedad, que era el 59%, a un 24,8%. O sea, menos de la mitad. O sea, ha habido una transformación de 1.973.000 hectáreas, hemos pasado alrededor de 900.000 hectáreas de riego de superficie actualmente existente. Aspersión más o menos se mantiene, sigue siendo alrededor del 24%, y el riego localizado pasa ya del 51,4%, el localizado es el goteo. O sea que ya más del 50% de la superficie regada en nuestro país se riega por goteo. Eso no pasa en ningún otro país del mundo. Y la suma de riego por goteo más aspersión, que son riegos modernizados, en España suma el 75%. O sea, el 75% de la superficie de regadío existente en España está modernizado. De eso podemos presumir,
con relación a todos los demás países. Fíjese que en valor absoluto ya de riego localizado tenemos cerca de 2 millones de hectáreas. Sí es verdad que la mayor parte son frutales, sobre todo olivar, pero los consumos se han reducido sensiblemente. Aquí lo vemos. Esta es la tendencia. Bien, esta curva lo que representa es desde el año 2004, o sea, los consumos en hectómetros cúbicos a nivel de España que había, fíjense, desde el año 2004 hasta el año 2015. ¿Tiene puntero? Bueno, pues vean cómo se ha ido reduciendo, ese es el comportamiento que ha habido, los consumos concretamente cada año. Entonces, y la tendencia, que es la curvita, la línea recta esta, como es, reduciendo el uso del agua. O sea que esa es la realidad de lo que está pasando. A pesar de que digan que se consume igual, que se sigue gastando, estamos viviendo un fundamentalismo ecologista que luego lo sacaré a relucir. Bien, el siguiente. ¿Y qué se ha logrado con la modernización? Pues se ha logrado ahorro en las extracciones, de media más de un 25%. Hicieron un estudio los ecologistas, concretamente los de ADENA, en su momento que no hizo mucho daño, que lo presentaron en Europa, no reflejaba la realidad. Totalmente datos muy subjetivos, donde se decía que no había servido para nada la modernización de regadío en España, porque no se había ahorrado agua. Justo lo contrario, analizaban 4 casos concretos, donde evidentemente que eran zonas con riegos deficitarios, que lo que habían hecho era aumentar las garantías, y lo extrapolaron como lo hacen, para engañar. Tanto daño hizo que incluso engañó nos jugamos los fondos de desarrollo rural en España. Y costó trabajo convencerlos de que eso no era verdad. Demostramos desde la Federación Nacional, las comunidades que se analizaban, los datos que daban, y esos consumos que ellos decían que había comentado era justo todo lo contrario. Entonces, se ha ahorrado un 25%, como se demostraba. Aumento de garantía, tanto para los usuarios como al medio ambiente. Se han disminuido muchísimo los retornos de riego, con lo cual se utiliza mucha menos agua, se contamina también menos, porque el agua simplemente arrastra los componentes que hay también en el suelo. Ha aumentado la productividad, pero la productividad de la tierra, o sea, en la misma tierra se produce mucho más, ya lo he dicho César antes, mucho más producto, el trabajo de mucha más calidad y el empleo tanto el directo como indirecto, porque se necesita también un empleo más tecnificado, hay mucha más tecnología. Ha aumentado la calidad de ese trabajo agrario y los retornos del agua, esos que han disminuido sensiblemente. Y ha permitido también, que es importante, implantar en las zonas regables o en las comunidades regantes la tarifa volumétrica, que una parte sea variable para que pueda suponer un pequeño estímulo. No es la solución, ni mucho menos, a los problemas del agua. La solución no es esa. Pero implantar la tarifa volumétrica, sobre todo en los costes de energía, utilizando una tarifa económica, prácticamente se está implantando poco a poco y es muy conveniente para ese ahorro. ¿Qué es lo negativo de la modernización? Bueno, que el riego de superficie tiene una eficiencia muy baja en la distribución del agua, pero una eficiencia estupenda en la energía, porque el coste es casi nulo, si no nulo. Aquí hay un coste energético, ese es el caballo de batalla. Aquí ha coincidido que además ha cambiado el sistema tarifario y entonces se ha incrementado más de lo previsto, porque no estaba previsto en los proyectos de modernización. Y no tenemos más remedio a partir de ahora de considerar ese binomio que ya se hablaba antes de agua-energía y tanto monta tanto, tan importante uno como otro, a evaluar los dos y evidentemente luego veremos cómo incluso producir energía para autoconsumo, para abaratar esos costes, porque va a ser la clave de la viabilidad de los regadíos futuros. Entonces, ¿qué se ha conseguido con la modernización? Para las comunidades de regantes, para controlar a los propios usuarios, pues se ha optimizado la gestión de las comunidades de regantes, se ha mejorado la explotación y el mantenimiento de todas las instalaciones, ya hay unas obligaciones que hacer, unos mantenimientos de algún modo sistematizado que se hace periódicamente. Se profesionaliza la mano de obra de las comunidades de regantes, esa mejora continua en las instalaciones, permite obtener cultivos de calidad y mejorar el control de todos los parámetros relacionados con el riego, con lo cual optimizar la aplicación de ese agua con mucha menos cantidad, mejora del servicio de regante y, sin duda, una rentabilidad tanto económica como medioambiental. Entonces, pero el regadío tiene futuro. Si ahora parece que el agricultor le pregunta a lo mejor a un niño con esta política ambientalista que hay, que es un agricultor, sobre todo en Europa, mira, yo no sé a lo que se dedica, solo oigo que despilfarra y contamina. No sé. Parece,
Bueno, pues ahora vamos a ver si tiene futuro o no tiene futuro. Bien, hay unos retos, el del siglo XXI, que son los que quiero poner aquí sobre la mesa y son los que tenemos que ser conscientes. Y los resumo. Primero, los retos de este siglo, hay una población mundial creciente que va a pasar de 7.600 millones hoy a más de 9.700 millones en 2050. Podemos pensar, bueno, 7.600 millones, pero viven todos bien y comen todos bien. Pues hoy el segundo reto es que hay más de 800 millones de personas por debajo del umbral de desnutrición, desnutridas, 800 millones de personas. En España vivimos 46 en toda España. Y además, el tercer reto que considero relacionado con esto es que si hay hambre en el mundo y hay este problema de encima una población mundial creciente, pues la presión que va a haber sobre los recursos naturales, que es la tierra y el agua, va a ser cada vez mayor. Necesitan comer porque el hambre está incluso aumentando y la población también. ¿Qué va a pasar en el futuro si no se toman medidas? ¿Y cuáles son las limitaciones que hay ahora mismo? Primero, tenemos menos superficie cultivable y menos agua dulce per cápita, porque cada vez hay más gente, la tierra que hay es la que hay, encima problemas de erosión casi disminuye, pero bueno, lo importante es la población que aumenta. Y la nueva agricultura, además, tiene que estar basada en unos métodos y prácticas que sean menos emisoras de CO2 y también de metano. Digamos que son los inconvenientes de la agricultura futura. El primer reto, la población mundial creciente. Ahí vemos, de 7.600 millones en el 2030, 8.300, en el 2050, 9.700. Se espera el crecimiento, las barras. Eso supone un crecimiento demográfico previsto de casi más de un 1,5% anual. Porque aquí parece, no tenemos hijos, aquí en Europa cada vez hay menos población, pues estamos provocando esos problemas de inmigración e inmigración, que ahora veremos. ¿Cómo está ocurriendo ese crecimiento demográfico? Fíjense, la parte de color azul es cómo crece a la izquierda, en la ordenada, está la población en millones de habitantes. Y los años es abajo, empieza por 1750, 1850, termina en 2150. ¿Cómo va a evolucionar? Fíjese el crecimiento de la curva azul, cómo va aumentando hasta 1950, bueno, llevaba una pendiente reducida y de pronto sube hasta arriba, que es lo que está pasando ahora, estamos en el 2000, actualmente 19, bueno, lo que va a pasar en el 2050 y todavía seguirá aumentando hasta el 2150. La curva azul corresponde a los países en desarrollo. Eso es lo que está pasando en los países en desarrollo, que es donde está aumentando toda esa población. Sin embargo, en los países desarrollados está abajo la curva amarilla. ¿Ven? Iba aumentando más o menos con una pendiente parecida a la de los países de desarrollo, pero llegó al año pues, sobre 2000, poco más o menos, donde se estabiliza y está incluso descendiendo. O sea, que está aumentando muchísimo la población en los países en desarrollo en detrimento de los países desarrollados. ¿Qué estamos provocando si sigue habiendo una mala distribución de alimentos? Pues lo que está pasando, los problemas de inmigración, en fin, viene la gente a comer. Si no somos capaces nosotros de alimentar, ni ellos tampoco de producir, pues vienen a nuestro plato. Y eso se agudizará cada vez más. Utilizamos aquí políticas restrictivas agrarias de incluso pagar y obligar para cobrar ayudas a dejar tierras vacías. ¿Y qué dice la FAO de todo eso? Vamos a ver. La desnutrición, que era el segundo reto que pensaba. Cuanto más oscuro sea el color, ahí están todos los continentes, es donde la densidad o la desnutrición, el porcentaje es mayor, o sea, donde pasan más hambre. Entonces vean cómo en África, sobre todo, y en Asia, por la densidad de población que hay, es donde hay más necesidades. Y son estos países en los que precisamente está aumentando sensiblemente la población. O sea, el 12% de la población mundial sufre desnutrición. Está pasando hambre y mueren de hambre. 155 millones de niños menores de 2 años tienen ya desnutrición infantil. 155 millones, estamos hablando. Repito que en España estamos 45. La seguridad alimentaria, además, se está agravando todavía más por los conflictos bélicos que existen en algunos países en desarrollo. No es la causa, pero sí lo acelera.
También la pérdida de alimentos, por ejemplo, en los países desarrollados. Ayer lo hablaba cenando con presidentes de comunidades de regantes de aquí. Nosotros desperdiciamos algo más del 30% de los alimentos porque los tiramos a la basura en los países desarrollados. Y en los países en desarrollo los pierden incluso pues, por falta de medios, incluso hasta cuando están almacenados. O sea, cosechan el trigo, lo meten en el almacén y se lo comen las ratas, se lo comen las plagas, porque no tienen dinero para tratarlas. O sea, también un porcentaje bastante elevado lo pierden ya de la producción total. Bien, pues vean entonces lo que ocurre con la pobreza existente en el mundo. Entonces, ¿cómo se puede responder a ese incremento en la gestión y disponibilidad de los recursos naturales, que era lo que yo decía el tercer reto? La FAO prevé que el regadío aumente del orden del 20%, el 90% actualmente a nivel mundial. La superficie cosechada también que aumente un tercio, que pase a unos 320 millones de hectáreas. Ya estamos cerca, ya andaremos por los 300, por ahí, o sea que ya nos estamos aproximando. Y se tiene que aumentar la productividad del agua utilizada, o sea, con menos agua producir más y con menos tierra, ya lo decíamos, producir más alimentos. Datos, por ejemplo, muy recientes de este relator de Naciones Unidas, porque además los dio en Barcelona hace el año pasado, una cosa así, dio datos de 2.100 millones de personas consumen agua muy poco segura a nivel mundial, 2.100 millones de personas, repito, en España tenemos 45 millones o 46. Y, bueno, ya se va a quedar aquí. Y, no, bueno. ¿Cómo esto va para atrás? Ya, a ver, cuando quiere. Ahora. ¿Y qué dice la FAO? Bueno, que hay 2.000 millones que consumen agua contaminada también con material fecal. 2.000 millones de personas, o sea que están expuestas a enfermedades y que sufren las consecuencias. La FAO advierte que la agricultura de este siglo debe incrementar la producción de alimentos, fijaros, para que os pongáis las pilas, en más de un 60% de la actual, antes del año 2050, y dice que más de un 40% antes del año 2030. O sea que esa es la realidad. Y fíjense cómo ya se está convirtiendo la agricultura a nivel mundial. ¿Cuántas personas, este gráfico es que es bonito, lo he puesto porque es ilustrativo, cuántas personas puede alimentar un agricultor en un año? En el año 1930, un agricultor alimentaba a 9,8 personas. En 1950 ya era capaz de alimentar a 27, de cómo va evolucionando la agricultura y la productividad. En 1970 ya alimentaba a 72 personas por agricultor. Hoy a más de 155 personas. Y esa productividad irá en aumento. O sea, el problema se solucionará, no tengo la menor duda. Aquí tenemos claramente un cultivo de riego y un cultivo de secano. Se ve perfectamente y estamos viendo un cultivo de riego evidentemente con control. Tiene que ser un cultivo de riego modernizado, donde se utilice todos los parámetros relacionados para que la eficiencia sea la máxima, tanto como digo energética como la productividad, como la utilización del agua. El futuro estará, sin duda, en la agricultura de regadío, por una razón. Piensen que, por ejemplo, en España una agricultura de regadío produce como 6 de secano, de media. Si hablamos de agricultura intensiva de invernadero, una hectárea de regadío puede producir como 40 o 50 de secano. Si a nivel mundial aumentamos la productividad de ese 60% con una agricultura de secano, por cierto que hay algún partido político en nuestro país, todavía en el gobierno, que dice que la solución del problema en el agua se arregla el problema del agua quitando 1.200.000 hectáreas de regadío y potenciando la agricultura de secano, eso es justo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Potenciar la agricultura de regadío y ya hemos visto cómo ocupando muy poco territorio se produce mucho más y bueno, la agricultura de secano evidentemente subsistirá, pero si se quisiese aumentar la productividad a nivel mundial a base de la agricultura de secano sería en detrimento de selva y bosque, medioambientalmente inadmisible. O sea que el futuro sin duda está en el regadío y un regadío, lo veremos ahora en las condiciones,
Conclusiones de todo esto anterior. Como dije antes, el agricultor no es el que despilfarra y contaminan, como se dice, o como se ha difundido muchas veces por la ignorancia ecofundamentalista que existe. La sociedad nos tiene que agradecer que con el trabajo y la permanencia en el medio rural de los agricultores hacemos posible que la humanidad disponga de esos alimentos y bienes que se necesitan. Mucha gente cree que no sé, que los huevos pues los fabrican en el supermercado de la esquina, o que las manzanas pues también, hay otra fábrica por allá al lado que las meten en las cajitas y se acabó. Eso hay que darlo a conocer porque ya la gente eso lo ignora. Segunda conclusión, o sea que esta imagen de los agricultores hemos confundido lo que era el conservacionismo, que fue el origen de la agricultura, vamos, del ecologismo, con lo que es una ideología ecologista que no tiene nada que ver con el conservacionismo. El conservacionismo primitivo, que era muy loable, porque esto surgió en época ya hace ya unos 20 años o más, tuvo buena acogida porque se basaba en un conservacionismo antropogénico del hombre. Decía, voy a contar un dato que he tomado aquí, uno de los cofundadores, que fue expresidente de Greenpeace, Patrick Moore, abandonó la asociación, que fue de los fundadores de Greenpeace, porque argumentaba, decía, el ecologismo actual es una suma de creencias, él decía, paganas y ciencias basura, palabras textuales, que ha caído en un radicalismo opuesto a la verdad y a la lógica y a la ciencia. Decía él y fue honrado, se fue. El conservacionismo que existía quiere salvar al planeta para el hombre. Eso es lo que queremos todos. Mientras que esta ideología ecologista quiere salvar al planeta del hombre. El hombre es otro bicho más de la naturaleza. Otro que come, que gasta, que tal. Entonces no hay limitaciones. Bueno, hay mucha población, pues que se mueran. Es decir, en fin, pero así, como suena, con aborto o como sea, el procedimiento, como queramos. Pero eso no importa, sobra gente. Entonces, esa es la diferencia entre una ideología y el conservacionismo primitivo de antes. El error de esa ideología ambientalista es considerar al hombre eso como un problema, que lo coloca incluso en plano inferior a las demás criaturas. De ahí los frenos que estamos teniendo para cualquier infraestructura que se pueda hacer. En fin, los problemas que tenemos precisamente que para tener garantía de agua en nuestras condiciones, ahora lo comentaré, vamos ya en las conclusiones, precisamente la dependencia que tenemos de la infraestructura en nuestro país. Ahora que cuesta tanto realizar cualquier infraestructura, yo digo que ahora es cuando de verdad hacen falta las obras de regulación, tanto embalses como trasvases, aunque realmente lo que hacen falta son embalses, fundamentalmente. Por una razón muy sencilla, si es lo único que coinciden los estudios relacionados con el medio ambiente es que las lluvias van a tener un carácter torrencial y periodos de sequía más amplios, si tenemos embalses, evitaremos los daños que producen las inundaciones porque quedará el agua en esos embalses y luego se lamina la avenida. Y además podremos disponer de agua en las épocas de sequía, con lo cual las cuencas, sobre todo del área mediterránea, cuanto más reguladas estén, serán menos sensibles a los impactos negativos del cambio climático. Eso está claro. Bien. Sigo con la siguiente conclusión. El futuro de la moderación de regadío tendrá como objetivo la eficiencia de agua y energía, así como la producción de energía distribuida para autoconsumo en las zonas regables. Tenemos que abaratar los costes energéticos, aprovechar los bienes que tenemos, que son suelo, agua, sol, lo que podamos para producir energía hidráulica, eólica, para reducir estos consumos. Ya eso se está haciendo en todo el mundo, ahora se podrá hacer en España también porque ya no están penalizadas. La eficiencia en el uso del agua y el consumo de energía mediante el aprovechamiento de niveles geométricos va a ser fundamental a la hora de hacer un proyecto. Es preferible sobredimensionar ese proyecto, estudiar muy bien los desniveles para poder adaptarlo a las tarifas para poder regar, por ejemplo, solo durante los periodos valle, las horas de la tarifa más barata y luego
o utilizar balsas como acumuladores de energía para llenarlas en esas horas baratas y luego utilizarlas en la época más cara. Cuarto, para superar los retos de la agricultura de este siglo, hemos dicho que tenemos cada vez menos superficie cultivable, menos agua dulce per cápita. Hay dos axiomas que se pueden deducir de las conclusiones anteriores. Se debe incrementar la productividad utilizada con más tecnología agronómica por hectárea. Volvemos, la modernización del regadío se hace necesaria, imprescindible. Y el agua va a ser un bien cada vez más escaso, necesario para incrementar la productividad de las tierras y para conseguir los alimentos del futuro. Estas son las soluciones. Y finalmente, bueno, la agricultura sostenible ha de estar basada en dos principios fundamentales. O sea, criterios sostenibles que pueda permanecer en el tiempo. La primera condición para que sea sostenible es que sea esa competitividad o autosuficiencia económica. La primera condición es que el agricultor tiene que poder vivir con su familia de esa actividad, si no abandona. Es la primera condición. Pensemos que ahora mismo apenas si el 4% de los agricultores existentes en Europa tiene menos de 35 años. Más del 40% de los agricultores tienen más de 65 años, que tenían que estar en su casa. Y más del 60 y algo por ciento de agricultores tienen del orden de más de 55 años, perdón, entre 55 y 60 años. O sea, ¿qué va a pasar en el campo dentro de 15 años si esto sigue así, con ese abandono rural? Por eso es un problema que si no se enfoca bien va a ser muy grave. El regadío y la biotecnología, serán la solución para superar esos retos de la demanda de alimentos. ¿Por qué? Ya lo he dicho, el regadío, porque ocupando poca superficie produce mucho más. ¿Y por qué la biotecnología? Porque hoy día existen ya productos agrícolas que tienen con menos necesidades de agua, con menos necesidades de fitosanitarios, resistentes a plagas, se van a reducir los costes de producción para los agricultores, con lo cual se va también a reducir la contaminación porque van a utilizar menos fitosanitarios y la agricultura podrá también ser más viable. En fin, ¿y cuál es el problema de verdad que existe en el mundo? ¿Por qué estos desequilibrios tan grandes? Esto sí que lo quiero que vean. Miren, el quesito de arriba es el porcentaje de población. Vean una parte azul y otra parte granate, más bien más oscura. La parte azul es el 30%, o sea, el 30% de la población mundial, lo de arriba, fíjense en lo de abajo, es el consumo de alimentos en porcentaje. O sea, el 30% de la población mundial consume o consumimos el 75% de la producción mundial de alimentos. El 75%, insisto, lo consumimos el 30%. Y queda un 25% de la producción de alimentos para alimentar el 70% de la población mundial restante. Señor Andrés del Campo. Mientras esos desequilibrios existan, evidentemente, pues tendremos los problemas que está habiendo de migraciones, migraciones, guerras, etcétera, etcétera. Señor Andrés del Campo. Bueno, perfecto. Ha terminado. Fuerte aplauso.